Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la charla que vamos a iniciar sobre el camino hacia la digitalización social. Para empezar, me gustaría, antes de nada, agradecer a los organizadores la posibilidad de poder estar hoy aquí en este Congreso BIM 2023 de Costa Rica. Y siempre es un verdadero placer poder compartir experiencias con profesionales del sector. Para empezar, para mí siempre es muy importante dar un mensaje claro, ¿no? Y este mensaje es, en un día como hoy, que la base de la digitalización y de la transformación es la calidad, pero especialmente la calidad de las personas que hacen posible esta transformación digital. ¿Por qué estamos hoy aquí en un congreso sobre transformación digital? Pues fundamentalmente estamos aquí, por ejemplo, es como este, ¿no? Un edificio antiguo que está en un estado bastante, pues en una mala situación. Han pasado ya más de 40 años desde su construcción y tiene patologías relacionadas con humedad, grietas, fisuras y por lo tanto necesita una actualización para mejorar la habitabilidad de las personas que viven dentro de este edificio. Para poder contaros esto de una manera mucho más explícita, es decir, qué podemos hacer por las personas que viven dentro de estos edificios, os voy a traer un vídeo, son apenas 3 minutos, pero que resumen perfectamente el concepto de BIM social y digitalización es dentro del marco de un proyecto que luego desarrollaré con un poquitito más de detalle. El parque de vivienda protegida de alquiler social es un elemento clave en la política de vertebración de la sociedad vasca, siendo la gestión y operación de este un reto para el gobierno vasco. El objetivo del proyecto Vikia es crear una metodología y arquitectura para la optimización de la gestión de dicho parque mediante la digitalización de este. La base del gemelo digital y el punto de partida en todo proyecto de vivienda y en general cualquier infraestructura o activo es crear un modelo de información BIM, una representación digital constructiva en 3D con información asociada útil para el diseño, la construcción y el mantenimiento. Este modelo BIM es un edificio fácilmente identificable por cualquiera de los agentes que intervienen, ya que es una representación realista del edificio y tanto para usuarios como para los mantenedores facilitará la localización de incidencias en un entorno amigable y entendible y permitirá asociar información visual 3D con los datos, como los sensores ubicados en el edificio, para ser utilizados por el personal de mantenimiento. Los modelos BIM de Alokabide se conectan al sistema de mantenimiento de Alokabide mediante archivos basados en estándares abiertos, donde nuestros técnicos realizan una monitorización constante de las instalaciones a fin de garantizar el confort térmico y eficiencia energética del edificio. Que he recibido un aviso en el primero C de Iturricho del sensor de CO2. ¿Vale? Entonces esto igual lo tenemos que controlar. Te voy a mandar la tarea por la plataforma y te vas acercando, ¿vale? Gorka, acabo de revisar la vivienda y el sistema de ventilación del salón está apagado. Lo entiendo. Venga, agur. El parque de viviendas de Alokabide requiere de conectividad para que la sensórica desplegada en su interior cumpla con su cometido. Dicha conectividad se presta mediante la red pública de IoT, una red de comunicaciones inalámbricas basada en tecnología LoRa al servicio del sector público vasco y que está concebida para proporcionar cobertura global en la comunidad autónoma del País Vasco. Gracias a estas herramientas avanzadas se facilita la gestión del mantenimiento, se aceleran los tiempos de respuesta, se pueden anticipar problemas con las instalaciones y sobre todo se dispone de información centralizada y de calidad que permite optimizar los recursos. Se trata de simular, prever y corregir situaciones de riesgo en el menor tiempo posible, incluso antes de que se produzcan. Pues básicamente el registro digital consiste en una base de datos informatizada en la que se almacena toda la información relevante y que coge todo el ciclo, todo el periodo del parque de vivienda de Alokabide. Es una herramienta o un software dinámico en la que
tienen acceso los diferentes intervinientes o agentes que toman parte en la gestión del parque público. De esta manera se apuesta por una gestión mucho más transversal, en la que la información es más dinámica y está más actualizada. El gemelo digital de la vivienda protegida de alquiler social consigue mejorar la calidad de los proyectos, de las obras y la posterior gestión con un único fin. Ayuda a mejorar la vida de las personas que viven en nuestros edificios. Bueno, y con este resumen, la verdad es que para nosotros nos emociona bastante ver este tipo de trabajos en los que estamos realizando, porque realmente es una síntesis de qué es el BIM social, el por qué estamos en un congreso como el de hoy, tratando de mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, por hacer un poco de síntesis de lo que hemos visto, una serie de aspectos que son bastante importantes es que dentro del proceso de digitalización y el enfoque social, partimos del hecho en el que trabajamos todavía existen muchos entornos que no han hecho esta transformación digital y por lo tanto todavía existen procesos en los cuales hay una pérdida de información bastante importante en temas de coordinación, en temas de calidad, de control de los proyectos, realizaciones de cálculos que si se repiten en otras situaciones de la vida útil del edificio se vuelven a repetir porque no se confía en el dato. Entonces, aquí igualmente siguen existiendo silos de información, comunicación defectuosa entre agentes. Cuando se está haciendo un inventario del edificio se hace generalmente en Excel y, como decíamos, si se produce un cálculo en la fase de rehabilitación, no se tienen en cuenta los cálculos que se realizaron en la fase del diseño, ni siquiera en su calibración durante la obra. Y ni que decir tiene que cuando nos enfocamos ya en el concepto de barrio, en el concepto de ciudad, en el concepto de ciudades, toda esa acumulación de información no existe. Hay una desconexión total de todos los modelos de información que se han ido realizando y ese es uno de los principales objetivos de BIM social. Empezar a simplificar todas estas tareas repetitivas entre los múltiples agentes para conseguir una conexión urbana. Se trata de reestructurar la información de una manera tal que durante el camino del dato que va el proyecto desde el modelo BIM, su integración con la fase de operación y mantenimiento, su integración con la ciudad, con plataformas GIS hasta llegar hasta el objetivo máximo, ¿no?, del gemelo digital, todo ello se produzca de una manera coherente en la cual pues, los diferentes agentes estén más integrados, las disciplinas, los procesos, las personas, los territorios. En definitiva, el dato esté para las personas en el momento que lo necesitan y cuando lo necesitan con la calidad de información necesaria. Después de esta introducción sí que me gustaría hacer algún matiz sobre mi persona. Llevo más de 25 años dentro del sector de la construcción trabajando en lo que nosotros denominamos el ecosistema Berrelan. Berrelan es el core de la empresa, la consultora, una mezcla de consultora estratégica, ingeniería, formación, desarrollo de software, etcétera, que llevamos ya más de 20 años con un grupo multidisciplinar tremendamente involucrados, no solo con la parte de desarrollo de negocios, sino también con volcar a la sociedad parte de nuestro conocimiento. Fruto de ello, por ejemplo, es el libro de Diario BIM Manager, que seguramente alguno de vosotros ya conozca, lleva 4 años en el sector y tenemos el orgullo de poder decir que es el libro sobre BIM en español más divulgado y vendido del mundo y que dentro de unos días, dentro de muy poquito tiempo, recibirá a su hermano pequeñito, a este bebé nuevo, que es la guía para desarrollar proyectos de instalaciones con Revit MEP, libro que está totalmente terminado y que ya está en fase de edición y que esperamos próximamente que lo podéis tener con vosotros, ¿no? En paralelo, como decía, hacemos un trabajo importante de divulgación desde nuestro blog Diario BIM Manager, desde el canal de divulgación BIM Channel y, por supuesto, desde el portal, desde el podcast Socialtech, que al igual que BIM Channel somos media partner de este congreso
y que os traemos todo el concepto de lo que significa la construcción y la tecnología social, no solo desde el ámbito de del sector que todos conocemos, el AEC, Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Propietarios, sino que también damos un salto para intentar acercarnos a personas que no tienen conocimiento de lo que significa la tecnología y que también es importante hacerles llegar a ellos todos estos conceptos que están transformando el mundo, ¿no? Volviendo, bueno, un matiz también con respecto a mi empresa, Berrelan. Somos una empresa de casi 20 personas entre, digamos, lo que es el core de Berrelan, más una serie de colaboradores que tenemos no solo en España, sino que es a lo largo de diferentes partes del mundo, con varias personas trabajando desde Latinoamérica. Y con un grupo de colaboraciones bastante importante que tratamos de llevar los principales servicios de transformación digital al sector, teniendo en cuenta que una empresa pequeñita como nosotros no tenemos la capacidad de llegar a todas y cada una de las áreas de transformación digital, sino que necesitamos apoyarnos en determinados expertos en la industria para poder desarrollar todo esto. Y dentro del concepto del camino de los datos, desde el Business Intelligence Management Office, desarrollando todas y cada una de las necesidades que cualquier agente del sector de la construcción y derivados pueda necesitar en este contexto. Son más de 50 clientes con los que hemos podido desarrollar diferentes tipos de proyectos, pasando por todas y cada una de los agentes que participan en el sector de ingeniería, arquitectura, construcción, mantenimiento, fabricación y educación. En este sentido, bueno, vamos a continuar con lo que hemos llamado el camino hacia el BIM social, hacia la digitalización social. Y en este sentido tenemos que entender cómo llegamos a este punto. Llevamos mucho tiempo trabajando y, un segundito. Perdón, llevamos mucho tiempo trabajando con el concepto enfocado en la fase de proyecto, en la fase de análisis previos, donde apenas una fracción de uno es en la que estamos metiendo el esfuerzo, cuando realmente si damos un salto a la fase de construcción, ese 1 se transforma en 20, si vamos a operación y mantenimiento, ese 1 inicial se transforma en 60, con el esfuerzo que eso significa. Todos ya conocemos el famoso gráfico de McLenny, el Bim Bam Boom. Pero si nosotros vamos ya hacia el enfoque de la integración empresarial, donde cruzamos los datos que nos encontramos en este camino del que hablamos, con todos los procesos empresariales, con los modelos de información que se van generando a lo largo del ciclo de vida del activo, podemos llegar a rentabilizar todas las inversiones y a optimizar la producción de una manera verdaderamente importante. Pero es en la parte social cuando ya empezamos a cruzarlos con información del tejido de los ciudadanos del mundo, con toda esa parte de leyes normativas, retos globales, objetivos de país, etcétera. Ahí es donde estamos multiplicando por la posibilidad de llegar a todos los ciudadanos y, por lo tanto, conseguir unas mejoras para todo el contexto realmente extraordinarias, con números que seguramente hoy no estaríamos ni preparados para poder analizar en este sentido, ¿vale? Bien, por lo tanto, en este camino de los datos vamos a separar en estas 4 grandes áreas para ir analizando las principales hitos y aspectos fundamentales que vamos a encontrar en este apartado de la transformación digital hacia al ahorro social, ¿no? En este sentido, como parte inicial de los datos, ¿no? Si estuviéramos hablando en conceptos informáticos, hablamos de los ceros y unos, ¿no? Dentro de los modelos de información, lo más importante es entender la organización y la estructuración de todo este conjunto de datos que vamos a ir recopilando en todo el ciclo de vida de los activos, desde lo macro a lo micro, donde el objeto BIM se convierte en una parte esencial de todo este ecosistema de información. Y que además tenemos que cruzar todos estos datos no solo con los diferentes usos BIM, GIS que vamos a obtener de estos modelos de información, sino que además tenemos que cruzarlos con los objetivos de desarrollo sostenible y todas las principales líneas que ahora mismo son prioritarias para poder subsistir como sociedades, como la economía circular, como el reciclaje, el análisis de sostenibilidad, etcétera.
Para ello, lo que tenemos que entender es que toda esta cartografía al final son datos reales. Es decir, si vemos un ejemplo en el cual tenemos un solar, tenemos una base geotécnica, un nivel freático, tenemos más mapas de información que nos pueden complementar la acción que estamos realizando sobre este activo, sobre la que podríamos superponer mapas climáticos y otro tipo de calibración de información. Si vamos haciendo zoom, llegaríamos a un nivel de urbanización y poco a poco a los diferentes tipos de instalaciones y edificios que tenemos, teniendo en cuenta la importancia de los procesos que encontramos dentro de este tipo de instalaciones. Recordemos que los procesos no solo son industriales, sino que dentro de un edificio de educación yo tendré unos procesos en los cuales tengo unos alumnos, alumnas que se van moviendo entre diferentes aulas, tengo circulaciones, tengo evacuaciones, tengo accesibilidad. Por tanto, esos también son procesos importantes a tener en cuenta. De esos procesos, obviamente, se organizan de diferentes espacios, en diferentes niveles, hasta llegar al objeto BIM último que tendría la información necesaria para poder obtener los datos que, como decíamos, cada usuario necesita en el momento adecuado. Por lo tanto, vamos a pasar por estos tres aspectos fundamentales que hemos visto: la fase de proyectos, obras, la integración empresarial y la integración social, y veremos algunos ejemplos de todos y cada uno de ellos. En la primera parte de proyectos y obras nos sentamos en cómo tenemos que coser lo que nosotros llamamos los interejes, ¿no? El traspaso de información entre agentes, el traspaso de información entre las diferentes fases que vamos teniendo del proyecto, el proyecto desarrollado, la licitación, el inicio de la obra, la construcción. Todas esas pérdidas de información que se van produciendo en el proceso tradicional lo tenemos que ver cómo lo coordinamos. Y para ello, como decíamos, el objeto BIM es una herramienta esencial, pero no solo eso, sino que también los entregables que nosotros vamos produciendo tienen que tener una evolución pensada para resolver problemas a todos y cada uno de los agentes, ¿no? Como nosotros coloquialmente decimos, pasamos de los planos aburridos en blanco y negro, donde aparecen cotas que a veces ni siquiera están bien calibradas, a información que necesitan los instaladores, las personas que van a revisar los proyectos, no solo desde el ámbito del diseño, sino también desde el ámbito de las administraciones públicas que tienen que conceder licencias de la construcción, de funcionamiento, de actividad de los edificios. Y por lo tanto, si les facilitamos el análisis de los proyectos con una información muy clara, muy visual, en el que ya no solo estamos hablando de planos, sino que estamos hablando de accesos a información en entornos webs, con dispositivos digitales, con tablets, etcétera, con realidad virtual, pues vamos a ayudarles a que entiendan mejor el edificio y, por supuesto, con una calidad del dato, una visibilidad de cómo se organiza la información que les ayudará a tomar decisiones más ágiles y más rápidas, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, del entorno de cómo analizar un espacio como, por ejemplo, una habitación de un hospital, pues evidentemente cuando tenemos objetos BIM de calidad vamos a tener una información complementaria que precisamente haga que un médico pueda analizar mejor toda esta información y saber si se están ubicando los elementos necesarios para la atención al paciente de una manera adecuada, pero incluso un paciente podría ver cómo va a quedar o cómo podría ser la estancia en un hospital si tiene que pasar un largo periodo antes de poder estar ahí, como un fin social que tiene toda la información que necesitan los diferentes agentes, como estamos viendo, ¿no? Pero si miráramos desde la perspectiva de un fabricante, a un fabricante le interesaría que sus elementos estén bien presentados, porque recordemos que los fabricantes viven de que los constructores y de los diseñadores prescriban sus productos y que los constructores los pongan en marcha en una obra y se utilicen para el edificio. Por lo tanto, ese componente importante de venta también es importante y todo esto debe de coexistir en el mismo entorno. Estos objetos BIM deberán de tener cada vez más inteligencia, apoyados también en cómo los programas de modelado empiezan a tener también más capas tecnológicas de información, como por ejemplo mejora en los cálculos, mejoras en los análisis, como en este caso estamos presentando. Si un edificio tuviera que cumplir con los estándares de Passive House, ya existen herramientas que lo permiten, como trabajando sobre el modelo de información. Pero esto también, a su vez, genera un mayor control de los acabados, un mayor control sobre los detalles constructivos que implica una calidad inherente, ¿no?
Otro ejemplo, por ejemplo, sería cómo llevar esto a un análisis energético totalmente integrado dentro de los modelos de información BIM, lo que podríamos llamar un 6D, ¿no? Evidentemente hay diferentes tipos de soluciones en el mercado, pero todas y cada una de ellas chocan con que un modelo BIM pensado para el ámbito constructivo generalmente no está bien preparado para un análisis de energía, ¿no? Y es en este caso donde entidades como Saltoki, la Universidad de Navarra, Iberlan, nos sentamos para generar modelos BIM to BEM, para llevar al análisis energético de los edificios y aprovechando toda la geometría existente y aplicándole criterios de auditoría de parámetros de cálculo para que cumplan con estándares, por ejemplo, de Energy Plus o la normativa española y el código técnico. Esta información también se podría incluir en análisis de ciclo de vida, como por ejemplo estamos viendo el caso de un proyecto de la consultora e ingeniería Ingreen, donde se tabuló todos y cada uno de los parámetros necesarios dentro de las fichas oficiales de análisis de ciclo de vida del activo para conseguir tener toda la trazabilidad de los datos y no solo eso, el calcular sobre estos elementos, teniendo en cuenta que esto todavía está en fases muy iniciales de análisis. Esto se podría llevar a más, ¿no? Como por ejemplo proyectos de instalaciones, proyectos de electricidad, proyectos de energías renovables y fotovoltaicas, aspectos que son realmente importantes en esta transición hacia energías verdes que estamos haciendo. En este caso, pues estoy mostrando un proyecto de plan de implantación de una fase inicial de desarrollo de estrategia de una empresa mundial que se llama EDPR, en el cual se establecieron todos los usos BIM, todas las estrategias para en diferentes años ir desplegando todo el modelo de información necesario para poder desarrollar los proyectos fotovoltaicos y eólicos, desplegando un completo framework. Recordemos la importancia de generar estándares manuales, herramientas de colaboración, trabajar con entornos de datos compartidos y sobre todo generar mucha información para ayudar a los proyectistas a poder aplicar todos estos estándares. Cuanto más ayudemos a los diferentes agentes de la industria a entender cómo hacer las cosas, se puede realizar, ¿no? Y este es un ejemplo en el cual se establecen herramientas de formación, portal de formación totalmente desarrollado con las principales herramientas que se van a utilizar, despliegue de plantillas, ejemplos, formularios, analíticas, KPIs, etcétera, y procesos de automatización para que tareas que pueden ser más tediosas como las mediciones se puedan desarrollar de una manera mucho más actualizada y sobre todo teniendo en cuenta la importancia de cómo volcar todo esto a las plataformas GIS para que otros agentes que no están familiarizados con la geometría BIM o los modelos con diferentes formatos que trabajamos en los modelos BIM puedan visualizarlo de una manera adecuada en un contexto de análisis del territorio con más capas de información complementarias en las cuales seguramente esté el core de su modelo de negocio y que por lo tanto, de nuevo, les ayuden a tomar mejores decisiones en este sentido, ¿no? Si avanzamos en la parte de digitalización de los activos, aquí encontramos otro tipo de problemáticas muy enfocadas con la gestión de toda la información en los activos y tenemos ejemplos como el desarrollo del proyecto de BIM social de Alokabide con el enfoque de generar modelos BIM para integrarlos con la parte de sistemas de mantenimiento GEMAOS, que ha tenido diferentes etapas, con análisis de implantaciones de GEMAOS como IBM máximo que no funcionó y se tuvo que generar otro análisis de implantación con otro GEMAO que ahora sí está funcionando, que se llama PCBU. Todo eso, fijaros, en un proceso de más de 4 años de prueba-error, de digitalización de activos, de parametrización de elementos para pasar de una situación de hace varios años en la que todo era analítico, todo era llamadas, todo era hora persona, a procesos donde cada vez vas pasando por una iteración correctiva, preventiva, predictiva para llegar hasta un edificio cognitivo basado en un gemelo digital con el objeto BIM de fondo. Y todo esto se ha llegado porque obviamente se ha hecho un trabajo realmente extraordinario entre diferentes consultoras, más de 50 consultoras trabajando en estos proyectos, en el que se caracteriza todos los parámetros que necesita
la gestión de vivienda pública de Gobierno vasco. En este sentido, un trabajo realizado por la Universidad del País Vasco con todos los parámetros que se introducen dentro de un modelo BIM y se optimizan, ¿no? Otro ejemplo de activos, ¿no? Luego seguiremos con esta parte de BIM social, lo podemos ver en este gemelo digital de un edificio de instalaciones, de un edificio que sirve de laboratorio de todo tipo de instalaciones y todo tipo de patentes para probarlas con más de 3.000 sensores puestos en marcha totalmente conectados y que lo que ayudan es a probar todo este tipo de materiales para ver si en el final de la vida de estos elementos, cuando ya llegan a los ciudadanos, está funcionando, ¿no? Otro ejemplo podría ser, en este caso, cómo analizar la vida útil de un edificio a nivel energético y ver cómo interacciona en este sentido, ¿no? Aquí simula el comportamiento energético futuro del edificio basándose en su modelo virtual o modelo BIM. En este caso estamos viendo cómo interactúan, digamos, los usuarios de un edificio con el modelo de información que está, en este caso, basado en un modelo BIM, para cruzar las diferentes bases de datos que se van obteniendo más la sensórica y así predecir y calibrar el uso del edificio, obteniendo ahorros energéticos y de consumos realmente importantes y que no dependa de una persona, ¿no? Este sería, por ejemplo, uno de los casos más prácticos de lo que podríamos llamar el BIM social basado en todo este tipo de tecnologías, ¿no? Si esto lo elevamos a la parte empresarial, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder analizar todo esto tenemos que hablar de procesos. Procesos en los cuales integramos funciones realmente importantes como cómo llevar los modelos BIM a la obra, cómo poder llevar el modelo BIM a fabricación, a mantenimiento. En este caso, formas de llevar los modelos BIM los tenemos en ejemplos como esta herramienta, VT Platform, ¿no? Que lo que permite, bueno, esta es una tecnología de uno de nuestros partners tecnológicos, que es VT Lab, que lo que permite realmente es tener esa conectividad entre los diferentes datos que tenemos entre los diferentes agentes a lo largo del ciclo de vida, el famoso camino de los datos, y poder trabajar con estos modelos de nuevo bajo demanda, cuando el usuario lo necesita, pero teniendo esa dualidad ciberfísica, es decir, que en todo momento voy a tener la posibilidad de poder mezclar el modelo virtual con la realidad, tener el modelo virtual con el contexto de la realidad para poder sacar el mejor dato de todos y cada uno de ellos. Si tenéis, si os causa curiosidad esta información, os dejo los enlaces para que os podáis descargar de manera totalmente gratuita los accesos a VT Platform y poder interactuar con los diferentes ejemplos de modelos BIM que existen dentro de esta plataforma, tanto desde el Apple Store como Google Play, y recomendaros porque os va a ayudar de manera extraordinaria. Hablando de procesos, ¿cuál sería la máxima de poder llevar los procesos empresariales a la digitalización? Pues digitalizar todos y cada uno de los procesos existentes dentro de una empresa. En este caso estáis viendo lo que es el esfuerzo de intentar parametrizar y digitalizar más de 21 procesos empresariales de una empresa que se dedica al diseño, construcción, montaje y mantenimiento de laboratorios, en el que no solo se trabaja con modelos de información BIM, sino que se trabaja con todas las posibles plataformas, con todas las posibles metodologías. No solo hablamos de BIM, hablamos de Design for Manufacturing, hablamos de Product Lifecycle Management, integraciones con IPD, con Lean Construction, con conceptos como ERP, CRM, es decir, todo tipo de integraciones de sistemas en una única plataforma. Esto produce unos resultados realmente importantes, porque cuando una empresa como HV Lab pasa 21 procesos empresariales, evidentemente en un periodo largo de inversiones, consigue multiplicar por 300, es decir, multiplicar por 3, incrementar un 300% la productividad de sus trabajadores en un periodo analizado de 3 años, ¿no? Y esto, por lo tanto, les produce importantes beneficios teniendo el mismo equipo de personas y habiendo digitalizado los procesos. Pero es que eso no es poco, sino que analizando periodos hasta el 2022, desde que se inició todo el trabajo en el 2015, se ha llegado a multiplicar por 7
la productividad con el mismo equipo. Es decir, ya estamos en un entorno de tecnología brutal, en un entorno de automatización y de optimizar el dato hasta el máximo exponente, y por lo tanto ya no se puede comparar con procesos tradicionales, ¿no? O sea, por lo tanto, ese es uno de los máximos exponentes que se pueden tener cuando partimos de un modelo de información BIM que se conecta con los procesos empresariales, ¿no? Volviendo a la parte de la digitalización social, a la parte donde los ciudadanos se deben de convertir en el centro, ahora estamos pensando en ahorro de la gestión de datos a nivel ciudad, en la conexión de procesos de gestión de los territorios, donde el urbanismo, las ciudades, las regiones tienen una importancia y obviamente aquí hay otro tipo de clasificación de la información, ¿no? Pasamos de la unidad, que es la infraestructura, a conceptos donde vamos a tener múltiples infraestructuras conectadas con otras áreas de la ciudad, con diferentes políticas y diferentes usos en cada una de ellas y obviamente con diferentes sensibilidades a nivel de usuarios. Y aquí es importantísimo esa integración con GIS, esa integración con otro tipo de sistemas de energías, de comunicaciones, de recopilación y captación de información y cómo los gobernantes, ¿no? Las entidades públicas tienen que trabajar con otros conceptos como la gobernanza del dato, que son bastante importantes. Y de nuevo, ahí tendremos que cruzarlo con indicadores, con políticas y consumos totalmente alineados con los desarrollos de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En este sentido, muchas veces hablamos de proyectos gigantescos y a veces es más sencillo empezando a hablar por proyectos realizados por 2, 3 personas, ¿no? Este es el ejemplo de la digitalización social conseguida en el proyecto de Smart Village, BIM, GIS y Energía, de un pueblecito de menos de 100 habitantes que se llama Pradena del Rincón, que tiene ya varios premios por cómo han llevado este trabajo a cabo. Estáis viendo, por ejemplo, la estrategia de toma de digitalización de nubes de puntos que se hizo con la tecnología de máquinas de Leica y que poco a poco todo esto ayudó a, primero, generar un inventario de todo el pueblo, actualizando toda la información necesaria. Es un pueblo que está protegido, está considerado patrimonio de la humanidad y por lo tanto necesita tener una calidad de la información en este sentido bastante importante. Pero no solo eso, sino que cuando tienes la información de esta manera, le permite al pueblo realizar acciones que normalmente no puede hacer porque no lo sabían. Como por ejemplo, la simulación de accesibilidad frente a modificaciones de algún elemento del pueblo, ¿no? Hace falta que entre un camión grúa al centro del pueblo y resulta que no sabemos si va a caber o no va a caber este edificio. Gracias a la digitalización que se ha realizado, se puede hacer esta simulación y prever una ruta crítica con el menor impacto posible gracias a toda esta calidad de información que, como decimos, está existiendo. Además, también sirve para actualizar bastantes elementos de información como las lindes de los pueblos y algún tipo de construcción que se hayan realizado que no está en los planos, ¿no? De esta manera, pues obviamente estamos dando un servicio al pueblo para optimizar la información. Volviendo al proyecto que veíamos inicialmente en el vídeo, esa parte de modelo BIM social. Aquí tenemos que destacar el proyecto en el que estamos embebidos, este proyecto que veíais que se llamaba Alokabitsi, recoge la información, bueno, todo este proyecto está dirigido por la Dirección General de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno vasco con Pablo García Strain al frente de esta dirección y por la entidad Alokabide, que es la entidad de gestión de vivienda pública de alquiler, con Patricia Eval también al frente de esta entidad y que durante los últimos años han realizado un proyecto de digitalización de vivienda social realmente extraordinario. Y en esta parte del proyecto hay 3 grandes ejes sobre los que han pivotado toda esta digitalización social, que es el eje de habitar y sostenibilidad, enfocado en toda la parte de eficiencia energética, habitabilidad, circulabilidad, vivienda saludable, la parte de
conectar y digitalización, en la cual estamos hablando de viviendas inteligentes, conectadas, para dar mejores servicios a los ciudadanos, y ahí es donde está enclavada la parte del BIM social, la parte de gemelo digital, ¿vale? La parte de gemaos, y una tercera pata que es la parte de convivir y inclusión, en el cual se garantiza pues una vivienda sana, armónica para personas de diferentes tipos de naturalezas y con principios de equidad y pertenencia. Recordemos que la vivienda social está dedicada a personas con menores recursos y con mayor dificultad para poder acceder a la vivienda, que está considerada un derecho universal en España, ¿no? Entonces, para ello, lo que se creó para poder construir todos estos ejes, se creó toda una arquitectura de sistemas que ha ido evolucionando y ha cambiado bastante. Y estamos en el año 3 de todo el desarrollo. Todavía quedan 9 meses de terminar todo este proyecto. Esta misma mañana tenía yo reuniones para ir calibrando algunos de los parámetros que todavía no están funcionando. Existe un prototipo, un edificio que se llama El Cabecera, que se llama edificio Iturricho, con un modelo BIM que se ha realizado basándose en una serie de requisitos que se han tenido en cuenta, todo lo que seguían en los principios de la ISO 19650, y también se ha desarrollado un protocolo para desarrollar todo lo que sería el modelo de BIM social. Este edificio lo que hace es provee de información de una serie de datos que están captados a través de diferentes tipos de sensórica, como las puertas, para saber si se abren o se cierran las puertas, detectar, por ejemplo, la ocupación de una vivienda vacía, detectores de calidad del aire, pues que no haya una cantidad de CO2 elevada, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ello se lanza a un conjunto de datos que están gestionados por un gemao que se llama PCBU, el BMS, y a su vez esto va a estar en paralelo con un gestor de incidencias, con un Salesforce, en el cual también se recoge toda la parte de incidencias, para que el mantenedor del edificio pueda ir tomando mejores decisiones combinando la información de todos estos elementos. Esto a mayores iría a un data lake, que en este caso hablamos ya de tecnologías mayores, escadas, integraciones de múltiples sistemas, en el cual el Centro Tecnológico Tecnalia lidera toda esta arquitectura, pero a su vez manteniendo una protección del dato importante y manteniendo todos los estándares de seguridad de un organismo público gestionados, en este caso, por otra entidad de mantenimiento informático, EGIE, y que a su vez también tiene que mantener toda esa conectividad de datos latente, y que en un futuro todo se conectará con GeoEuskadi, un portal en el cual, mediante también una conexión con un visor BIM, se podrá ver la información conectada con todo el equilibrio de información, y a su vez también manteniendo estándares como el pasaporte digital europeo. Como veis, es un esquema bastante complejo, y que tendrá bastantes calibraciones para irse adaptando poco a poco, porque tener en cuenta que estamos hablando la adaptación a más de 17.000 viviendas, ¿no? Y de momento solo se han hecho interacciones en el entorno. En todos estos años no llevamos apenas 500 viviendas entre los 3 prototipos que se han hecho. Este es el tercer prototipo. Aquí veis algunos de los ejemplos de la información que se van extrayendo de estos modelos BIM, en el que también se trata de sacar una información que no sea la convencional, que los planos que se obtengan de los modelos, porque aquí también pensad que el modelo BIM se ha trabajado para que cumpla con la plantilla de gobierno vasco que está desarrollada para el desarrollo de proyectos y la gestión de la construcción, y que sea un evolutivo que le añada más capas de información pensando en la parte de mantenimiento, y que veamos también planos enfocados en consumos de energía, consumos de cómo funciona la energía, cómo funcionan las diferentes variables de electricidad, etcétera, dentro del edificio, y todo esto pues para que igual ayude a las personas, pero también a los mantenimientos, ¿no? Y conseguir que el edificio, que en un estado inicial estaba en muy mal estado, consigamos a través de diferentes análisis e interacciones a lo largo de todo el proceso, se consiga llegar a estándares
de calidad realmente extraordinarios, pasando por múltiples tipos de simulaciones. Podríamos incluso simulaciones de tiempo, de nevadas. Obviamente aquí los programas de visualización, en este caso trabajamos muchísimo con la plataforma Lumion, pues ayudaban a generar todo este análisis del edificio, ¿no? Y en un momento determinado, los propios clientes nos comentaban que en alguna ocasión, cuando estábamos tratando imágenes del edificio real con el edificio simulado, más los diferentes vídeos que íbamos generando de análisis de todo esto, en alguna ocasión nos decían que no sabían si la imagen era del edificio real o del edificio sobre el que habíamos trabajado para este gemelo digital y prototipo de BIM social, ¿no? Y todo eso es posible porque detrás hay un trabajo realmente extraordinario de modelizado de la información, de caracterización de todos de estos y cada uno de los datos, ese modelo de datos que nos proveyó, nos lo pasó la Universidad del País Vasco, la Escuela de Arquitectura, para que ninguna decisión del diseñador fuera aleatoria, sino que todo tuviera un espacio, un sitio, un nombre de parámetro determinado para poder llevar esa información y que luego esto, a través de un modelo IFC, se pueda exportar a la plataforma del GEMAU, al PCBU o a otros visualizadores que estamos utilizando, porque el PCBU es el GEMAU que utilizan los instaladores, pero a lo mejor otros técnicos de Alokabide no utilizan esa plataforma, sino que necesitan la de gestión de usuarios y a su vez también tienen que tener una visualización sencilla, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo porque efectivamente nos encanta ver imágenes tan bonitas como esta de cómo quedará la rehabilitación, sabiendo que detrás existe un modelo de información, ese gemelo digital sobre el que hemos trabajado. Para finalizar, pues siempre me gusta traer una serie de conclusiones que nos ayuden a entender todo lo que hemos estado viendo en estos ratillos que hemos avanzado con el concepto de BIM social, ¿no? De cómo pasar de ese ciclo de vida en el que los datos están dentro de silos y tenemos que empezar a compartirlos para obtener la información, la persona que necesita la información en el momento preciso, con la calidad. Y para ello es importante siempre trabajar con el análisis global del ciclo de vida, ¿no? Y trabajar desde el territorio hasta el pequeño objeto o a la inversa, ¿no? Y siempre haciendo varias iteraciones para ir calibrando todo ese proceso e ir trasladando al resto de agentes todas las conclusiones que vamos teniendo, ¿no? Para ello tenemos que proveer el espacio adecuado, es decir, deben de existir entornos comunes de datos, no solo uno, sino diferentes entornos de datos que deberían de estar claramente conectados para facilitar ese acceso de la información en las diferentes fases, en los diferentes procesos, para las diferentes personas, técnicos y los diferentes sistemas que necesiten trabajar con toda esa información. En este sentido, todas las administraciones públicas tienen la responsabilidad de estar al frente de todos estos cambios, ¿no? Vemos el ejemplo de entidades como Gobierno Vasco, Dirección General de Vivienda, Alokabide, que han tomado ese pulso, son el eje tractor, pero ellos son solo una parte de la sociedad. Necesitamos que todo el conjunto de las administraciones públicas vayan dando estos avances para que esta transformación digital hacia la industrialización del sector se produzca de una manera eficiente. Y ello se realizará porque necesitamos personas, necesitamos líderes que estén llevando esto al frente, siendo este ejemplo que estamos hablando, para no solo generar las leyes y los estándares que necesitamos, sino que ellos también lo apliquen internamente, den herramientas de formación, sean capaces de comunicar a la sociedad todo este valor que estamos generando, ¿no? Si todo esto queda en la parte técnica, la ciudadanía siempre se puede pensar que ese sector de la construcción hacen cosas muy, muy difíciles de entender. Tenemos que romper ese salto y que la sociedad lo entienda, porque no solo va a valorar lo que se está generando, sino que también va a ser un ejemplo para los jóvenes
que están pensando a qué dedicarse en un futuro y pueden ver en la industria de la construcción un estándar de calidad, de tecnología, y os puedo asegurar que en países, bueno, que en España sucede muchísimo, que todavía hay un sesgo negativo del sector de la construcción, recordando las peores épocas, ¿no?, de cómo las cosas no se hacían de la mejor manera posible y siempre de una manera artesanal, chapuza, como se suele decir aquí en España. Por eso necesitamos este tipo de ejemplos para que se lideren este cambio. Y además, crear indicadores para que de verdad entendamos que ese cambio se está produciendo de una manera real, de abajo arriba y en múltiples sentidos, ¿no? Y evidentemente esto, recordemos, que es para generar mejores infraestructuras para las personas, ¿vale? Para que todas estas integraciones generen nuevos recursos y ahorros para poder aplicar más y mejores políticas y poder realizar otro tipo de trabajos complementarios a los que estamos haciendo, ¿no? Una parte importante de la digitalización social van a hacer de la industria de la construcción, y profesionales como vosotros que estáis hoy aquí dedicando una parte importante de vuestro tiempo invirtiendo, vais a poder hacerlo realidad. Pero necesitamos de todo el mundo, especialmente de los gestores, de las administraciones públicas, ¿no? Los buenos gestores van a ayudarnos a optimizar los recursos públicos, ¿no? Y con esta transformación digital vamos a invertir en la sostenibilidad de las personas y de las próximas generaciones que necesitan que les entreguemos un mundo mejor. Y vosotros vais a poder ayudar a que esto sea posible. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré atentos a las posibles preguntas que puedan realizarse.